Entonces, tocaría completar la expo de PAME. Sí, sí, eso ya quedamos, pero me preocupa que no le veo que se conecta al Marco Carrión que expone la última de prolactinoma, de acromegalia, pues. Sí, sí, Doc, él ya se va a Entonces está de conectar, que ya le tiene. escriban para que ya... Sí, Doc, en este momento ya se conectó. Ahí, ya le veo. A ver, entonces Karen, ya siga usted, tiene 2 minutos, rapidito, esa pequeña Sí, cosita que faltaba, y luego sigue con Marco Carrión, sigue con el último tema. tal vez ya se puede ver. No se ve, está negro, ¿no? Pantalla negra ahí. ¿En serio? ¿Y? Yo no veo. Ahí tal vez, Doc. Sí, PAME, sí se ve. Ya. No Gracias. se ve. Si ven ustedes, yo no veo. Ahí, ya. Ya, Doc. Sigan. Bueno, me falta acotar las manifestaciones gastrointestinales del hiperparatiroidismo primario. Bueno, estas van a ser más frecuentes, lo que es la anorexia, las náuseas y el vómito. En pacientes de larga evolución van a presentar un 30% lo que es el estreñimiento y la atonía gástrica. Este es un trastorno que afecta a los músculos del estómago y no permite que éste se vacíe adecuadamente. También está relacionada también va a estar relacionada con lo que es la pancreatitis, la úlcera péptica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el síndrome de Zollinger-Ellison, por los niveles elevados del calcio que va a conducir a una hipergastrinemia. En cuanto a las causas de la hipercalcemia relacionadas con el paratiroidismo, ya les había mencionado que era el hiperparatiroidismo primario, el adenoma, la neoplasia endocrina múltiple, el carcinoma, el tratamientos con litio, la hipercalcemia, hipocalciuria familiar y las relacionadas con la vitamina D, intoxicación por vitamina D, el aumento del hidroxicalciferol, como enfermedades granulomatosas, la hipercalcemia idiopática infantil y las que están relacionadas con el cáncer es la metástasis de tumores sólidos como el de mama, tumores sólidos con defectos de hipercalcémicos regulados por vía humoral a nivel del pulmón y riñón, neoplasias hematológicas como el mieloma múltiple, linfomas y leucemias. Asociados a los recambios óseos elevados, los hiperparatiroidismos, inmovilización, el uso de tiazidas, intoxicación por vitamina A, necrosis grasa. Y en cuanto a los asociados a insuficiencia renal, tenemos el hiperparatiroidismo secundario grave, la intoxicación por aluminio y el síndrome de leche y alcalino. Eso es todo, doctor. Bueno, ahí está más completo. Entonces, hay que tomar en cuenta también medicamentos, ¿no? O sea, hay medicamentos tipo las tiazidas que les comentaba, a veces se usa también para evitar cálculos. Entonces, siempre casi todos los cálculos en un gran porcentaje tienen calcio a nivel urinario. Entonces, hay las tiazidas que son diuréticos, pues, la hidroclorotiazida, la indapamida, todos estos diuréticos retienen el calcio a nivel del túbulo proximal y distal y también evitan que salga el calcio y se une en la orina y forme cálculos. Entonces, pero producen aumento del calcio en sangre, obviamente. Entonces, este tipo de medicamentos
la intoxicación con estos antiácidos, ¿no es cierto? Produce lo que mencionó también el síndrome de leche alcalina. Entonces son antiácidos que se toma demasiado por mucho tiempo. Estos pueden dar ese síndrome de leche alcalino con hipercalcemia y baja de fosfato, ¿cierto? Porque son quelantes del fosfato. Al bajar el fosfato, aumenta el calcio, obviamente. Si todo lo que baja el fosfato, aumenta el calcio. Siempre hay esa retroalimentación. Entonces, cuando aumenta el calcio, o baja el calcio, al revés, aumentaría el fosfato, como lo que pasa en el renal crónico, que mencionamos todo esto en la clase anterior. En el renal crónico, el calcio baja, ¿cierto? Por el hiperparatiroidismo, ¿no es cierto? Y al bajar y por la eliminación renal al bajar el calcio por el problema renal, esto produce aumento de hiperparatiroidismo, aumento de PTH y también aumento del fosfato, ¿no es cierto? En cambio, en la hiperparaprimario hay demasiada, no hay se pierde este feedback, este equilibrio, esta retroalimentación, porque hay una glándula que produce mucho PTH. Al producir mucho PTH aumenta el calcio y es autónomo. Entonces debería, al aumentar el calcio, suprimirse la PTH, ¿no es cierto? Por el equilibrio, esta retroalimentación, esta regulación. Pero como es autónoma, es un adenoma de las glándulas paratiroideas, aumenta el PTH, aumenta calcio y nunca se disminuye el PTH, sigue aumentando porque está autónomo, ¿no es cierto? El tumor de glándula. Y el fósforo, en cambio, aquí que estaría bajo, ¿no es cierto? Bueno, sigamos con acromegalia con Marco Carrión. Ya, doctor. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Hoy vamos a continuar con el tema acromegalia, ¿sí? Empezaremos dando unos pequeños datos de descripción diciendo que la acromegalia y el gigantismo son dos momentos de un síndrome clínico que resulta de una secreción excesiva y dilatación periférica de la hormona de crecimiento, que es la GH. El gigantismo ocurre cuando el síndrome se presenta antes del cierre de los núcleos de crecimiento en la infancia y en la pubertad. Y en cambio, la acromegalia, cuando estos núcleos ya se han cerrado al finalizar la pubertad y durante la vida adulta. La principal causa de este síndrome es la presencia de un adenoma pituitario productor de la hormona de crecimiento y raras veces es debido a la presencia de un tumor ectópico productor de la hormona de crecimiento o de la hormona liberadora de crecimiento, que es la GHRH. Este síndrome, particularmente su presentación como acromegalia, tiene repercusiones somáticas y metabólicas que llevan a unas morbilidades y a una mortalidad importante. Recordemos que el término acromegalia se deriva del griego acros, que significa extremo, extremidades, y megas, que significa grande, y describe una de sus principales características, que es el crecimiento acral, es decir, el crecimiento de las extremidades. La acromegalia es una enfermedad sistemática que afecta a todo el cuerpo produciendo cambios tanto en la piel, en el esqueleto y en los órganos. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad de una rara recurrencia a nivel mundial y su incidencia es aproximadamente de 3 a 5 casos por millón de personas al año. Y la prevalencia es aproximadamente de 40 a 70 casos por millón de habitantes. Sin embargo, también se han realizado otros estudios donde se propone que la prevalencia es mucho más alta, llegando hasta 1000 casos por millón de habitantes. En cuanto a la edad de presentación, tiene un pico entre los 40 a los 45 años, aunque hay descripciones en edades más tempranas, así como más tardías en la vida. La distribución por géneros a nivel mundial no está clara, mostrando algunos reportes donde predomina el género femenino y en otros donde predomina el género masculino. Los pacientes con acromegalia tienen un 30% de aumento en la tasa de mortalidad por enfermedades que pueden ser cardiovasculares, complicaciones respiratorias y tumores malignos. Siguiente. Bueno, también tenemos unos datos de Ecuador que se realizaron un estudio retrospectivo entre los años 2000 a 2014 en 3 centros clínicos, 3 centros de salud en la ciudad de Guayaquil, donde se obtuvieron que a lo largo de todos estos tiempos se registraron 48 casos.
de los cuales 17 fueron hombres que representaron el 35,4% y 31 fueron mujeres que representaron el 64,5%. Es decir, hubo una relación mayor de mujeres hacia hombres, en 1.8 a 1. Y el promedio global de edad de diagnóstico fue de 47,3 años, más o menos 16 años, ¿sí? La prevalencia de la acromegalia, entonces, en este estudio fue de 18,7 casos por millón de habitantes y la incidencia de 1,3 casos por millón de habitantes al año. Entonces, podríamos decir que en este estudio que se realizó a nivel de Ecuador, los valores tanto de incidencia como de prevalencia fueron mucho menores que aquellos que vimos anteriormente a nivel mundial. Siguiente. Bueno, hablando un poquito de la fisiopatología, tanto la acromegalia como el gigantismo se deben en más del 90 al 95% de los casos a un adenoma somatótropo, ¿sí? De la hipófisis anterior. Como tal, los efectos del exceso de la GH puede ser de predominio somático, lo que mencionamos en un inicio, los cuales son de aparición lenta y progresiva, dados por la estimulación del crecimiento en tejidos, como pueden ser piel, tejido conectivo, cartílago, huesos, vísceras y otros tejidos epiteliales, o de un efecto metabólico, los cuales incluyen la retención de nitrógeno, el antagonismo a la insulina y la lipólisis, ¿sí? Todos estos efectos llevan frecuentemente a enfermedades asociadas y a mortalidad prematura si no se hace un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. La síntesis y la secreción de la hormona del crecimiento dependen de la integridad del eje hipotalámico-hipófisis, al igual que de factores nutricionales, ambientales, hormonales e intrahipofisiarios. En la acromegalia, al igual que en el gigantismo, el exceso de la hormona que mencionamos, que es la GH, tiene su origen en la mayoría de los casos, más allá del 90%, en un adenoma pituitario monoclonal. Y se cree que las características de la clonalidad se deben a la acumulación de mutaciones somáticas que llevan a una célula a tener ventajas selectivas sobre otras, logrando así replicarse en forma más o menos autónoma. Una de las mutaciones más frecuentes y característica de los pacientes con acromegalia es la alteración de la proteína GS, la cual interactúa con el receptor de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, lo que lleva a la amplificación anormal de la señal trófica de la GHRH en las células somatótropas. Cámbiale, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, sí, la etiología puede ser múltiple, vamos a clasificarlas en tres, ¿sí? Como un exceso primario de la hormona de crecimiento, como un exceso extra hipofisiario y como un exceso de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, ¿sí? A su izquierda pueden ver las diferentes... Marco, no sé qué pasa, dígame. a mí no se me pasan las, no sé si a los compañeros las diapositivas se ha quedado ahí. Eso, ahí está bien. Ya, sigamos. Creo que a usted se le están pasando lentamente, doctor, porque sí. Ya. Tal vez por el Bueno, internet, pero ya se claro. está pasando. Ya, En sí. cuanto a la etiología, entonces, en el exceso primario de la hormona de crecimiento podremos tener varios, que son los adenomas hipofisiarios, donde vamos a mencionar algunas, ¿sí? Que son de células somatótropas densamente granuladas, de somatótropas escasamente granuladas, de células mixtas, de células mamótropas, de células madre acidófilas, de células multihormonales y de células somatótropas silenciosas. También aquí puede haber la presencia del carcinoma hipofisiario como tumores extrahipofisiarios, también de síndromes familiares como son especialmente el síndrome de Kearney, la acromegalia familiar, el síndrome de McCune-Albright. Como ve, tenemos el exceso extrahipofisiario de la hormona, que es el tumor de células pancreáticas en forma latrogénico. Y como exceso de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, tenemos en cambio la C, que es el periférico, que puede ser el carcinoma bronquial, el tumor de células pancreáticas, el cáncer de células pequeñas de pulmón, el adenoma adrenal carcinoide, entre otros. Cámbiale, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pueden ser variadas en la acromegalia y los principales signos y síntomas asociados son el crecimiento acral y facial, el edema de tejidos blandos, las astralgias, las mialgias, la hiperhidrosis y la cefalea. Los trastornos del esqueleto se pueden encontrar hasta en el 70% de los afectados y se expresan como una artropatía axial y de las articulaciones grandes.
calcificaciones periarticulares y sinovitis, las cuales pueden comprometer la calidad de vida de los pacientes. El exceso de la GH y de la IGF-1, que es la interleucina semejante al factor de crecimiento, puede conducir a trastornos cardíacos, estructurales y funcionales hasta en un 60% de los pacientes. En este grupo podemos encontrar entonces las arritmias, la hipertensión arterial, la enfermedad valvular cardíaca. Por último, tenemos los trastornos respiratorios que se expresan como una apnea obstructiva del sueño y se presentan entre 60 al 75% de los casos. En la imagen nosotros podemos ver claramente una persona que presenta acromegalia, ¿sí? Podemos ver esos rasgos faciales bastante acentuados con un maxilar inferior, una mandíbula bastante prominente. Lo muy característico que aquí, que son las grandes manos o gran crecimiento de las manos. También podemos ver un engrosamiento de los párpados, una nariz bastante ancha con bastantes porosidades y también podemos observar, cambia la imagen por favor, podemos observar la presencia de la macroglosia, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, por sus manifestaciones insidiosas, el diagnóstico suele retrasarse hasta una década después del inicio estimado de los síntomas, es decir, no es inmediato, por lo que hay que tener una alta sospecha diagnóstica y estar atentos a cualquiera de las manifestaciones o enfermedades asociadas que mencionamos anteriormente para así iniciar el estudio hormonal en una manera oportuna. La acromegalia en sus estudios tempranos puede considerarse como una enfermedad simuladora, por lo que se requiere de una alta experticia clínica para hacer un adecuado diagnóstico. Inclusive en estadios más tardíos, el médico debe discernir si el paciente tiene una acromegalia o una suma de patologías aisladas, como podría ser el caso de un paciente que tiene hipertensión arterial y diabetes mellitus, o un paciente con prognatismo y un síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. Además, también podemos encontrar aquí en cuadros que requieren una sensibilidad clínica mucho mayor, como cuando se presenta solo una enfermedad, por ejemplo, puede ser solo estatura alta del adolescente o cuando hay algunos rasgos sutiles del exceso de secreción de la hormona del crecimiento, como es el caso de una mala oclusión dental, como vimos en las imágenes anteriores, el síndrome del túnel carpiano o una hiperhidrosis esencial o una cefalea con un tratamiento complicado. Siguiente. Bueno, ¿cuándo nosotros debemos sospechar del diagnóstico de acromegalia? Bueno, como hemos dicho, como hemos analizado, la acromegalia afecta a múltiples órganos y sistemas, pero existe un conjunto de hallazgos somáticos y metabólicos que mencionamos que hacen más probable su diagnóstico. Y así el diagnóstico de acromegalia debemos considerarlo en muchas situaciones clínicas. Recientemente, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que es la AACE, ha recomendado evaluar los pacientes que presentan signos y síntomas típicos de la acromegalia, lo que incluye las ampliaciones somáticas, la sudoración excesiva, el crecimiento excesivo de la mandíbula, como mostraba en las imágenes, los dolores en las articulaciones, la presencia de cardiomiopatía hipertrófica, el síndrome de túnel carpiano, el síndrome de apnea del sueño, la osteoartropatía degenerativa, la diabetes mellitus, las irregularidades menstruales en las mujeres y las disfunciones sexuales en los hombres, y así diferentes más. Como podemos observar en la imagen, son las condiciones más comunes que nosotros podríamos sospechar. Siguiente. Bueno, ahora para el diagnóstico. El diagnóstico lo hemos dividido en 3 pasos, ¿sí? El primer paso del diagnóstico de acromegalia, como es casi en todas las enfermedades endocrinológicas, es la sospecha clínica basados en los estigmas y algunos casi patagnomónicos como el crecimiento acral y facial, ¿sí? Es decir, el crecimiento de las extremidades y las malformaciones de la cara, como puede ser el crecimiento del maxilar inferior o el crecimiento del hueso frontal, ¿sí? Sin embargo, por la lenta y en ocasiones sutil progresión de la enfermedad, el diagnóstico es un reto en la práctica médica que lleva a que un gran número de pacientes se retrase o incluso se haga un diagnóstico errado y por tanto el médico termine realizando un tratamiento incorrecto. Por ende, la forma de evitar esos problemas es pensar en la acromegalia ante signos tan sutiles como el aumento de la secreción glandular sudorípara de la piel o tan precoces como la alteración de la tolerancia a los carbohidratos.
Bueno, el segundo paso es el abordaje diagnóstico de cualquier síndrome de hipersecreción en endocrinología, que es la medición bioquímica de las hormonas que se encuentran anormalmente elevadas y de demostrar que esta hipersecreción es autónoma. Es decir, no es regulada por los ejes de retroalimentación fisiológicos. Y bueno, como tercer paso y último, solo después de que hayamos visto el paso anterior, que es el bioquímico, se debe realizar la localización imagenológica de la patología que causa la hipersecreción autónoma de la hormona que causa la enfermedad, ¿sí? Es decir, debemos basarnos primero en la clínica, segundo en los exámenes y como último, ya una vez confirmado a través de la bioquímica, debemos realizar exámenes de imagenología. Siguiente. Bueno, en cuanto a la acromegalia, al igual que en el gigantismo, la medición inicial debe ir encaminada a confirmar el aumento de la secreción autónoma de la hormona del crecimiento, por lo cual el método ideal debería ser la medición bioquímica directa de esta. Sin embargo, la GH sérica tiene amplios rangos de variabilidad normal a lo largo del día, que va desde valores casi indetectables hasta valores tan altos como visto en los pacientes que presentan la acromegalia. Además, la GH tiene una vida media corta y una gran variación de su secreción ante diferentes estímulos, como mencionamos, la comida, el ejercicio, el estrés y ante estados clínicos y fisiológicos como son el peso corporal, la edad del paciente, el estado nutricional y los periodos de sueño. Todo esto hace que la medición bioquímica de la hormona de crecimiento sérica sea un mal método inicial de abordaje de paciente con acromegalia. Técnicamente es mucho más fácil la medición bioquímica del efector del GH, es decir, el que mencionamos anteriormente, que es el IGF-1 sérico, que es la interleucina semejante al factor de crecimiento, ¿sí? Ya que tiene una menor variabilidad a lo largo del día y mayores concentraciones séricas y una vida media sérica más larga que la hormona sérica. Parte de esta permanencia sérica más prolongada es debido al aumento concaminante de la proteína ligadora, que es la BP3, que es activada por la GH al estimular la secreción del IGF-1 y al permitir que ella actúe sobre los receptores tisulares. Siguiente. Ok. Entonces empezaremos hablando de las diferentes pruebas que se pueden realizar. Empezaremos con la medición del IGF-1. El IGF-1 es la mejor prueba para la tamización diagnóstica de la acromegalia y el gigantismo, porque además de su vida media bioquímica más prolongada, tiene una alta sensibilidad. Sin embargo, el resultado de un IGF-1 sérico aumentado para la edad y el género requiere confirmarse con la demostración de la ausencia de la supresión del GH sérico mediante una prueba de tolerancia a la glucosa, lo que adicionará especificidad a la primera prueba, ya que así demostrará la autonomía de la secreción de la GH. Debe tenerse en cuenta que las concentraciones séricas del IGF-1 muestran una correlación sérica semilineal con la GH sérica, llegando así a una meseta cuando la GH está cerca entre 20 a 30 nanogramos por mililitro, luego de la cual la GH sérica sigue aumentando linealmente y el IGF-1 sérico entra en una meseta. Siguiente. Bueno, en cuanto a la GH basal, en personas normales la secreción de la GH es pulsátil, hora a hora y con un claro patrón circadiano, con una variación que va en los adultos desde menor a 0,1 nanogramos por mililitros hasta 30 nanogramos por mililitros. Además, también puede ser estimulada por el ejercicio y el sueño. Pero, debido a que su vida media es corta, aproximadamente 20 minutos, el aclaramiento del GH sérico es muy rápido, lo que hace que las concentraciones de la GH fluctúen a lo largo del día, particularmente luego de las comidas. Además, en la medición de las concentraciones séricas de la GH debe tenerse en cuenta que puede estar aumentado en presencia de enfermedades hepáticas, estado de desnutrición y descompensación de la diabetes mellitus. Todos estos hechos hacen que la determinación de la GH sérica basal no se utilice como una prueba diagnóstica de los pacientes con el síndrome de gigantismo acromegalia, como una enfermedad activa. Además, porque estos pacientes pueden presentar concentraciones séricas de AGH en un rango considerado como normal,
dependiendo tanto de la hora y de las situaciones bajo las cuales se haga su medición. Sin embargo, bajo ciertas condiciones clínicas existe la sospecha de un error en la medición del IGF-1 sérico. La medición del GH sérico es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Sí podría ayudar a aclarar nuestro diagnóstico. Como podemos observar en la imagen, por ejemplo, en la imagen A nosotros vemos un patrón de secreción de hormona del crecimiento en un individuo normal, ¿sí? Y en la imagen B nosotros, en cambio, vemos un paciente con acromegalia, donde se nota un claro predominio nocturno en todo lo que el paciente tiene esta variación, en la pérdida del ritmo circadiano. Siguiente. Bueno, una de las últimas pruebas de elección, que es la prueba de tolerancia a la glucosa con medición de GH, se ha demostrado que el 2,5% de la población normal puede tener una concentración sérica del IGF-1 aumentada, por lo que se ha aceptado que para confirmar el diagnóstico de acromegalia se requiere de una prueba confirmatoria, ¿sí? Las pruebas de supresión de GH sérico se basan en la fisiología de la secreción de esta, en la cual la administración en forma exógena de una carga de glucosa hace que éste actúe como una sustancia contrarreguladora inhibitoria, suprimiendo así la secreción de la hormona de crecimiento. En este caso se prefiere la glucosa, dado su fácil aplicación y su seguridad dentro de un amplio rango, siendo en la actualidad la prueba de mayor especificidad para la confirmación diagnóstica del exceso de secreción de GH. Sin embargo, la prueba no está exenta de problemas, toda vez que se pueden presentar resultados falsamente positivos durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa, es decir, donde no existe supresión, en niños altos y durante la adolescencia, en pacientes con insuficiencia hepática, renal crónica, en pacientes con diabetes mellitus, en pacientes con trastornos alimentarios como desnutrición y anorexia nerviosa, y en pacientes con depresión endógena y adictos a la heroína. Siguiente. Bueno, nosotros también podríamos realizar otras pruebas diagnósticas, ¿sí? Las cuales son dinámicas como los estímulos con las hormonas liberadoras de la tirotropina, que es la TRH, la gonadotropina, que es la GnRH, y la GH, y de la corticotropina, que es la CRH. Y también aquí podríamos utilizar el péptido intestinal vasoactivo, que es el PIV. Todas estas aumentan las concentraciones séricas de la GH en pacientes que presenten acromegalia. Además, también se dispone de la prueba de supresión de levodopa, como con la bromocriptina y con la octreotide, que como se espera suprimen la secreción y las concentraciones séricas de la GH. Las pruebas más usadas son el estímulo del TRH, en el cual se administra un bolo intravenoso de 200 a 500 miligramos de TRH, y se considera positiva si entre los 20 a 30 minutos siguientes a este bolo ocurre un aumento de más del 50% en las concentraciones séricas de la hormona del crecimiento, comparado con la concentración basal. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la imagenología, ya que vimos los datos clínicos, vimos las pruebas bioquímicas y ahora finalmente para la confirmación a través de la imagen. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar con la imagen por resonancia magnética del cráneo. Entonces, se debe solicitar una imagen por resonancia magnética del cráneo con o sin contraste, con protocolo para la región celular, es decir, la zona de la hipófisis y del hipotálamo. El método más específico para examinar la y confirmar la hipófisis, que es el sitio más frecuente donde hay una producción anormal de la hormona del crecimiento. Y esta explica aproximadamente entre el 95 al 99% de la hipersecreción, siendo en un 75% macroadenomas, es decir, adenomas mayores a 1 centímetro, los cuales son fácilmente detectados con esta técnica. Adicionalmente, hay que valorar el hipotálamo, en el cual se puede encontrar la causa de menos del 1% de las causas de acromegalia.
En los pacientes con agrandamiento hipoficiario, pero sin evidencia clara de la presencia de un adenoma hipoficiario, se debe sospechar una secreción de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento ectópica, y esta debe ser ubicada mediante estudios imagenológicos y radiológicos de ectores. Un ultrasonido de abdomen, un estudio gamagráfico, como es la octeotride marcado, más conocido como el octreoscan. Siguiente. Bueno, ahora sí vamos aquí a mencionar una primera imagen donde vemos en la imagen A que se observa a la silla turca, y este se extiende lateral contactando ambos senos cavernosos, que vendría a ser el aumento del tamaño, ¿sí? Y este va a corresponder a un macroadenoma hipoficial. Y en la imagen B nosotros vemos que la lesión realza el medio de contraste de una forma heterogénea, la cual la podemos observar a través de las flechas. Cámbiale, por favor. Bueno, aquí podemos observar en la imagen A un aumento del tamaño de los senos maxilares y frontales por la hiperneumatización en un paciente con acromegalia. Y en la imagen B, en cambio, vemos un paciente sin acromegalia. Aquí podemos observar el tamaño normal de los senos maxilares en comparación con el paciente de la imagen A, que sí presenta acromegalia. Cámbiale, por favor. Ya, aquí en cambio vamos a observar en la imagen A el aumento del diámetro del seno frontal por la hiperneumatización en un paciente que tiene acromegalia, y en la imagen B, en cambio, vemos la diferencia en el tamaño del seno frontal en comparación con la primera imagen. Siguiente. Bueno, vamos a hablar como penúltimo acerca del tratamiento. Bueno, la decisión de cuál modalidad terapéutica usar depende no solamente de las características clínicas del paciente y de la naturaleza biológica del tumor, es decir, el tamaño y la localización del adenoma, sino también de aspectos como la disponibilidad de un neurocirujano adecuado o de los recursos económicos para que así el paciente pueda sostener esos tratamientos farmacológicos costosos. Independientemente de lo anterior, los objetivos del tratamiento de la acromegalia son los mismos, ¿sí? Es decir, primero, la reducción de la masa tumoral y de sus efectos compresivos, particularmente sobre el esquema óptico. Como segundo, el control de los síntomas como son la cefalea, las artalgias, la hiperhidrosis y el crecimiento acral. Tercero, el control hormonal, es decir, una GH basal menor a 1 nanogramo por mililitro y una GH postglucosa menor a 0. nanogramos por mililitro. Como 4 tenemos el control de las comorbilidades, como son la diabetes mellitus y la hipertensión. Y como 5, la reducción de la tasa de mortalidad. Además, se debe plantear como meta lograr lo anterior, preservando la función hipoficial, ¿sí? A continuación, nosotros vamos a exponer los tratamientos que se debe de dar a los pacientes que presenten acromegalia. Cámbiale, por favor. Entonces, el tratamiento se basa en 3 partes. La cirugía, el tratamiento farmacológico y el tratamiento por radioterapia. Vamos a empezar hablando acerca del tratamiento por cirugía. La cirugía transesfenoidal microscópica o endoscópica continúa siendo el tratamiento primario de elección, siempre y cuando se cuente con un neurocirujano adecuado. Se estima que un buen neurocirujano de hipófisis debe de realizar al menos 50 procedimientos transesfenoidales al año, y la tasa de curación oscila entre 80 y 90% para los microadenomas, entre un 40 a 50% para los macroadenomas no invasores y un 10% para los adenomas invasivos, cuando se usan los criterios más estrictos en la curación. En cambio, la cirugía transcraneal se reserva para los macroadenomas mayores de 4 centímetros con una extensión posterior y paracelar. A pesar de que no existe una posibilidad absoluta de curación, el uso de la cirugía para desmasificar el tumor permite que los medicamentos acompañados de radioterapia tengan un mejor efecto y así mejoren los síntomas compresivos del tumor. A pesar de todo esto, la mortalidad de la cirugía transesfenoidal es menor al 0,6%, mientras que el riesgo, la mortalidad de la cirugía transcraneal es alrededor del 7%. También cabe mencionar que las complicaciones más frecuentes son la presencia de la fístula en el núcleo cefalorraquídeo, meningitis, hemorragia y diabetes insípida transitoria. Los niveles de la hormona del crecimiento se reducen en la primera semana postquirúrgica
y los valores del IGF-1 tardan varias semanas o meses y la imagen de resonancia puede tomar meses en poder ser evaluada de una manera adecuada. Cámbiale, por favor. Ahora sí, vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico, ¿sí? Y aquí mencionaremos 3 tipos de tratamiento farmacológico. El más utilizado es el tratamiento de análogos de somatostatina. Aquí ellos se encargan de inhibir la secreción de la hormona del crecimiento y el crecimiento del somatótropo a través de su interacción con los receptores específicos ligados a la proteína GI, es decir, los SSTR. Aquí los análogos de la somatostatina se unen o se usan en la actualidad y se unen preferentemente a los receptores de somatostatina tipo 2 y en un menor grado a los receptores de somatostatina tipo 1. De hecho, son estos los receptores que más se expresan en los tumores productores del GH. Los análogos de la somatostatina utilizados en el tratamiento de la acromegalia son 2, ¿sí? El más utilizado es el octreotide LAR, ¿sí? Este viene en las siglas en inglés. Y el segundo también usado es el lanreótido autogel. Ambos son medicamentos de depósito que se administran a intervalos de 4 semanas. Por ejemplo, el primero que mencionamos es de aplicación intramuscular y se usa en dosis de 10 a 40 miligramos al mes. Y el segundo, en cambio, es de una aplicación subcutánea y profunda y se emplea en dosis de 60 a 120 miligramos al mes. En pacientes con buen control se puede espaciar esta dosis de 6 a 8 semanas, lo cual disminuirá inclusive hasta el costo de este tratamiento. Cámbiale, por favor. Bueno, como segundo... No, siguiente. Siguiente. Eso. Como segundo tratamiento farmacológico tenemos el tratamiento con el pegvisomant, ¿sí? ¿Qué es el pegvisomant? Pues este es un mutante de la hormona de crecimiento que evita la dimerización funcional del receptor de GH, por lo que actúa como un antagonista competitivo. Este lo administraremos por vía subcutánea a razón de 10 a 30 miligramos diarios. Su uso disminuye la IGF-1 en un 70% de los pacientes. Dado que este fármaco reduce drásticamente los niveles del IGF-1, este elimina la retroalimentación negativa que ésta ejerce a un nivel hipofisial, por lo que existe el riesgo de que se induzca a un crecimiento tumoral, análogamente a lo que ocurre con el síndrome del Nelson. Aunque la eventualidad de crecimiento tumoral es de solo 3%, se recomienda precaución cuando se use este antagonista del receptor de la hormona del crecimiento en casos en los que el adenoma se encuentre a menos de 3 milímetros del quiasma óptico. Para elevar las aminotransferasas hepáticas y es puede elevar las aminotransferasas hepáticas y es extremadamente caro, por lo cual no se recomienda como tratamiento de primera línea. Este fármaco administrado semanalmente se ha usado con éxito razonable en combinación con los análogos de la somatostatina administrados mensualmente. Esta es una estrategia que puede reducir el costo del tratamiento. Siguiente. Y finalmente hablaremos acerca del último tratamiento farmacológico, que es el tratamiento con agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos disminuyen la secreción del GH y del IGF-1. Aunque inicialmente se recomendaron solamente para los tumores cosecretores de prolactina, los estudios han demostrado que también son de utilidad en los tumores que solo producen GH. Aquí tenemos la bromocriptina que se utilizó durante varios años debido a su utilidad y a su costo. Sin embargo, esta es poco tolerada. Como segundo tenemos la cabergolina en dosis promedio de 2 miligramos semana. Este ha demostrado una mejor tolerabilidad y efectividad en el control bioquímico entre un 20 a 30% en los pacientes que presentan acromegalia. Y tiene un efecto sinérgico con los análogos de la somatostatina y ha conseguido que más del 25% de los pacientes logren reducciones hormonales adicionales significativas. A las dosis usadas en adenomas secretores de GH, la cabergolina no produce alteraciones valvulares cardíacas clínicamente significativas. Siguiente, por favor. Bueno, como último tratamiento, vamos al tratamiento a través de la radioterapia. Aquí mencionaremos a la radioterapia externa y a la radiocirugía. Estos se indican en pacientes con enfermedad persistente, que tienen un tumor remanente y que son intolerantes o resistentes a los tratamientos farmacológicos que mencionamos anteriormente. Tiene la desventaja de que su efecto puede tardar años en hacerse evidente.
siguiente. Aquí la radiocirugía no puede usarse en tumores que se encuentran en menos de 3 milímetros del quiasma óptico debido al potencial daño que puede causar este en el nervio óptico. La dosis de radioterapia fraccionada externa son de 45 a 65 grays, los cuales se divide en dosis diarias en un lapso de 4 a 6 semanas. También aquí podemos mencionar a la radiocirugía estereotáctica o la gamma knife, que es administrada en una dosis similar de radiación, pero en una sola dosis, y no parece ser superior en eficacia cuando se lo compara con la radioterapia externa convencional. Siguiente, y como último, mencionaremos el pronóstico. Bueno, aquí cabe recalcar que en el pasado la esperanza de vida con pacientes que tenían acromegalia estaba marcadamente limitada y las tasas de mortalidad eran mucho mayores y llegaban a ser hasta 2 a 3 veces que en la población general. Con el advenimiento de mejores técnicas quirúrgicas para abordar la silla turca, el surgimiento de terapias farmacológicas eficaces como los análogos de somatostatina y el pegrisoman y el refinamiento en las técnicas radioterapéuticas que hemos mencionado, el pronóstico de esta enfermedad ha mejorado notablemente. Tanto así que en la actualidad el tratamiento multimodal de la acromegalia y el manejo cuidadoso de sus comorbilidades ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes y ha logrado abatir la mortalidad a cifras encontradas en la población general. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, antes de darles una pequeña explicación, quedamos del examen, les recuerdo, es de hoy, digamos, de ayer en 8, ¿no? O sea, el miércoles 14, me parece, a las 8 de la noche, ¿no? Como estábamos dando clases un tiempo. El examen va desde hipertiroidismo, entonces son como 6 clases, más o menos. Entonces, si es un poquito largo, vayan estudiando desde ya, ¿no? Ni se les ocurra ponerse a estudiar la noche anterior todito los 6 temas. Es una cosa muy compleja. El examen, obviamente, por dada la materia que es compleja, no es tan fácil, ¿sí? Entonces, vayan estudiando con tiempo. Ya hemos avisado del examen hace algunas semanas, 3 semanas antes. Entonces, no da el pretexto de que no hay tiempo tampoco. Entonces, vamos estudiando. Va a ser igual, en la misma modalidad, ¿no es cierto? Nos conectamos a las 8 en punto, el examen empieza a 8:05. En 5 minutos se les da unas indicaciones y va a durar igual 45 minutos, ¿no? El examen, tiempo suficiente, solo 10 preguntas, opción múltiple, ¿no es cierto? Una sola respuesta. Y piense bien antes de poner la respuesta, porque es una sola oportunidad. Bueno, entonces vamos hablando un poquito de la acromegalia, ¿no es cierto? Entonces la acromegalia es producida por el exceso de hormona del crecimiento y su ejecutor, que es la somatomedina o la IGF-1. La IGF-1 es producida en el hígado, ¿no es cierto? Y la GH es producida en la hipófisis. Ya, en la GH hay una hormona que es la GnRH, GHRH, perdón, que esta lo que hace es estimular la producción, ¿no es cierto? Estimula la producción a nivel de este factor estimulante se produce en cambio en el hipotálamo. Muy bien, entonces el aumento de hormona del crecimiento da una enfermedad que si es que es antes de la pubertad o del cierre de los núcleos de crecimiento, produce el gigantismo, en niños gigantes, ¿no es cierto? Se vuelven altotes, ahí hay personas de 2 metros, 2,10 o más, entonces esa es la cosa. Si se cierran los núcleos de crecimiento ya, o sea, luego de la pubertad, viene la famosa acromegalia, la más frecuente de todas. Mucho más frecuente es la acromegalia. Y la más frecuente causa de acromegalia, ¿cuál sería? El tumor de GH a nivel de la hipófisis, ¿cierto? Un muy poquito porcentaje
1 o menos por ciento hay un tumor de GHRH a nivel de hipotálamo, ¿cierto? Muy bien, hay también un pequeño porcentaje, 2-3% a nivel de ectópica, o sea, cáncer a nivel de tumores, de adenomas en páncreas, en pulmón, ¿no es cierto? Entonces, son tumores neuroendocrinos que producen GH, ¿no es cierto? Bueno, el MEN1, ¿se acuerdan? Ese podría ser también. ¿Se acuerdan del MEN1, neoplasia endocrina múltiple y todo eso? ¿Qué síntomas va a producir? Bueno, pues empieza poco a poco a crecerle los dedos, crecerle los pies, ya no le quedan los zapatos, los guantes, ni hablar, empieza a aumentar la talla, empieza a crecer todo el cuerpo, especialmente un prognatismo, ¿cómo se llama? El maxilar inferior, la parte esta de las cejas, arcos superciliares, entonces se vuelve una cabeza grandota, ¿no es cierto? Entonces esta es la situación. Este tumor va desarrollando y puede ir produciendo una hipertensión arterial, puede producir incluso diabetes mellitus, aumento de la glucosa, ¿no? Obviamente otros síntomas como cansancio, cefaleas, ¿no? Puede alteraciones del sueño, la enfermedad de apnea del sueño, típica, que a la vez da problemas de arritmias, problemas cardíacos, hay edemas, hay hay hiperhidrosis, eso es típico, sí. Hay aumento de la talla, también hay artralgias, puede haber pólipos a nivel del tubo digestivo, en colon, todo lo que es relacionado con la hormona del crecimiento, ¿cierto? Bueno, entonces para el diagnóstico, ¿qué hacemos? Entonces es bueno tener fotos de la paciente antes y después y va viendo los cambios. Y la misma paciente se espera porque se va deformando poco a poco, ¿no es cierto? Eso a través de años, de mucho tiempo. Entonces para el diagnóstico, ¿qué se hace? Medir GH, pero lo más sensible y menos variable es medir somatomedina, IGF-1, eso es lo mejor, ¿no es cierto? Si hay dudas, porque la clínica ya le dice bastante, porque se demora años, no es que se hace el diagnóstico rapidito. Una persona que empieza a sudar bastante y a hincharse a través de milímetros, poco a poco, a través de los días, no se le pide de una, pues, hormona del crecimiento, ¿no es cierto? Entonces se le puede hacer test de supresión, especialmente con glucosa. Hay una retroalimentación entre el aumento de glucosa y hormona del crecimiento, ¿cierto? Entonces, cuando se le da glucosa, debe disminuir la hormona del crecimiento. Se le mide hormona del crecimiento y sigue alta. Entonces, ese es el test de tolerancia a glucosa más GH. Es un buen examen que ayuda. O el test de supresión también, que se mide una sola vez. ¿Qué más? También se podría, bueno, la GH tiene alteraciones, ¿no? O sea, tiene falsos positivos, falsos negativos en problemas renales, en diabetes, problemas hepáticos, la depresión severa, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas, la anorexia nerviosa, puede dar alteraciones en la medición de GH. Entonces, ahí es mejor confirmar con estos test de supresión. Hay también test de estimulación, ¿cierto? Pero esas, más bien aquí, ¿cuál sería? El test de supresión, ¿cierto? Bueno, también se puede utilizar octeópside en el diagnóstico, incluso para la imagen, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer primerito? Lo que da más del 90%, pues resonancia magnética con foco en hipófisis, ¿cierto? Pues ahí se puede ver el adenoma, catalogarle si es macroadenoma o microadenoma. De acuerdo a lo que ya dijimos, es igual que en los otros tumores, más de 10 milímetros o menos de 10 milímetros, ¿cierto? Y ahí se puede ver cómo si invade, si es invasivo, invade. Ahí ya la visto está el quiasma óptico, el seno cavernoso, donde pasa la arteria oftálmica, un montón de cosas muy importantes para la visión, el nervio óptico pasan por ahí y todo eso, ¿no es cierto? Entonces ya puede invadir todo eso. ¿Qué más? Se debe también
se puede usar hay un octio-SCAM, que es hacer gammagrafía con el octióptide, ¿no es cierto? Eso también puede ayudar. Si es que sale negativo le buscamos como ectópico, que les digo es rarísimo, 2% máximo, haciendo eco de abdomen, de tórax, ¿no es cierto? Estudiando en otros sitios, se puede haber en pulmón, ¿no es cierto? Se puede hacer un ataque de pulmón, entonces nos ayudaría. Y para el tratamiento, pues hay tratamiento farmacológico y quirúrgico. Entonces, en el farmacológico está el octióptide, la somatostatina, que frena todas las hormonas, no solo todas. Entonces, eso ayuda. El octióptide ahora está muy desarrollado aquí en acromegalia. Hay ampollas ahora no solo intramusculares, sino subcutáneas. Es un poquito caro, pero le va frenando. De macroadenoma a veces le baja el tamaño para que la operación sea más exitosa, ¿cierto? Cuando son muy grandes hay que hacer una cirugía transcraneal de 4 centímetros, por ejemplo, grandes, tiene que ser un corte a nivel del parietal y ahí ir a buscar en la hipófisis. Pero cuando son pequeños, en el microadenoma hay 90% de éxito con la cirugía transesfenoidal, ¿cierto? Le abre el nivel de la nariz, le abren y entran por ahí y entran a la hipófisis directamente, cerquita, ¿cierto? El nivel del esmoides y entran directo. Se hace con microscopio, un microscopio de gran penetración, ¿no es cierto? De gran resolución. Entonces eso es, ¿no es cierto? Se puede usar otras sustancias como son la somatostatina, se puede usar, esta sustancia es nueva, pero es muy cara, el PEG-Bisomant. Este PEG-Bisomant altera los receptores de GH, ¿no? Entonces se puede usar también lo que se usa en el prolactinoma, que es la bromocriptina. Se usan en mujercitas, aparecen con mucha frecuencia tumores que dan galactorrea y amenorrea. Eso se llama el prolactinoma. Es igualito, macro, micro, adenomas, y se podría usar con bromocriptina o cabergolina. La cabergolina se puede usar 1 o 2 veces por semana nada más, es más cómodo, pero sí tienen sus efectos indeseables, tienen efectos, cefaleas, mareos, alteración de la presión, puede dar hasta alteraciones valvulares cardíacas, pero la cabergolina no da alteraciones valvulares, ¿no es cierto? La bromocriptina son un poquito caros, ¿cierto? Entonces, estas son las cosas con este tumor. Y de ahí la cirugía, pues, ¿no es cierto? La cirugía, como les digo, 90% excelente en el microadenoma. En el macroadenoma la mitad va bien, la mitad no va bien. Y si es invasor ya, o sea, lo que les decía, ya va al quiasma óptico, ya va arriba al hipotálamo, ya invade, menos del 10% tiene éxito, ¿no es cierto? Entonces, esta es la cosa. El seguimiento, como le seguimos, hay que medir todas las hormonas, porque a veces con la cirugía puede quedar lo que vimos en la primerita clase, ¿se acuerdan? El panhipopituitarismo. Entonces hay que medir todas, cortisol, cómo está prolactina, TSH, medir FSH, LH y obviamente GH, ¿cierto? Y también hay que medir la somatomedina, el IGF-1. Obviamente se demoran poco a poco, ¿no es cierto? A veces tardan meses en normalizar, la GH se mantiene un poco alta y poco a poco hay que ir disminuyendo. Entonces en el Hospital Eugenio Espejo, que estuve un buen tiempo, ahí yo les hacía los controles pre- y postoperatorios de estos pacientes neuroquirúrgicos y ahí vamos viendo, ¿no? A veces se quedan solo con déficit de cortisol, se quedan con producto de prednisona y punto, ¿no es cierto? O tal vez levotiroxina, que son las 2 hormonas que con más frecuencia se suelen quedar con déficit de estos pacientes por el tipo de cirugía. Ahora hay microadenomas pequeños que a veces no quedan con ningún déficit, queda todo bien, ¿cierto? Se le mide GH y todo, y ya después con el tiempo se normaliza, bajan los síntomas, baja el secrecimiento de los huesos, pero retroceder es difícil, ¿no? O sea, que vuelva a hacerse chiquita el maxilar inferior, los dedos inmensamente grandes que hay, que parece King Kong,
¿no es cierto? Los dedos de los pies. Otra cosa que me olvidaba y que no dijo el compañero es, para el diagnóstico se puede medir la plantilla plantar. O sea, en la planta del pie se hace una rayos X lateral de pie y se mide cuánto mide la grasita plantar. Esa grasita, si mide más de 12 milímetros, más de 20 milímetros, ya es diagnóstica de GH, ayuda mucho en el diagnóstico. Hay la separación de los dientes también, de los dos de estos dientes incisivos, se llama diastema, ¿no es cierto? Eso también nos faltaba en el cuadro clínico. Y luego la cirugía puede quedar problemas, como que una diabetes insípida, que es eso, ¿se acuerdan? En la primera clase ya dijimos que orina mucho y ¿con qué? Con hipernatremia, aumenta el sodio, ¿no es cierto? Orinan 6, 8, 10, 12 litros. ¿Cierto? Puede haber una fístula de líquido cefalorraquídeo, puede haber meningitis por contaminación de los aparatos directo allá al interior de la hipófisis. Entonces puede haber hemorragias, ¿no es cierto? Entonces hay problemas, puede haber problemas de ese tipo. Hay que estar controlando que no se infecte, que no haga fiebres. Una meningitis es cosa complicada, ¿no es cierto? Bueno, entonces quedamos ahí. Entonces nos veremos el día miércoles. El miércoles, por favor, vayan estudiando, que hagan quedar bien. Hemos visto bastantes temas. Todo esto es nuevo, novedoso para ustedes, pero en el tiempo que verán bastante, son ya médicos generales, que es lo que queremos sacar, un buen médico general. Van a ver tiroides y principalmente diabetes, cantidad de diabetes, ¿no es cierto? Así el resto pues un poquito más complicado, un hiperparatiroidismo, pero como médicos debemos saber, ¿no es cierto? Si pueden ver hiponatremias, pueden ver hipernatremias, por la sección inadecuada de hormona antidiurética especialmente, sí se ve también. Muy bien, entonces ahí nomás quedamos, cualquier cosita, si hay alguna pregunta, alguna duda, entonces nos veremos el miércoles 8 en punto. Conéctense por Dios unos 10 minutos antes y ya tenemos ahí para que den el examen. A la siguiente semana tenemos el supletorio, si es que hay suspensos. Muy bien. A la chica, ¿cómo se llama? La Paola. Después del examen, para darles las notas, yo le puedo publicar o le mando por WhatsApp para que les mande a sus compañeros las notas y todo eso. Si hay dudas, lo que sea, reclamos, ahí se les da un tiempo y bueno, ustedes ya saben las notas, ya todos saben, pero puede haber errores de parte y parte, eso igual no perjudicamos, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí nomás quedemos, compañero, entonces nos vemos el Ya día listo, miércoles. Doc. Bueno, ya nos vemos. Ya, Doc, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc.